pasa rápido el tiempo. Y el día de hoy, además de la clase, antes de iniciar, o también si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría compartir la resolución de un ejercicio que me llamó la atención, que en algunos casos habían algunos inconvenientes. Entonces, antes de que yo inicie esta sesión, no sé si alguien tiene alguna consulta de la clase anterior, algo que quieran conocer o saber, algo que quieran que les vuelva a explicar. Bueno, entonces, lo que quería mostrarles, si están pudiendo visibilizar todos una pantallita de una pizarra, sobre un ejercicio que justamente les preguntaba cuáles eran los números de protones, electrones y neutrones a la luz de un elemento que se le presentaba con un número. Entonces, para ir explicando sobre todo cómo van a ir trabajando ustedes con la tabla periódica, que a partir de ahora se tiene que convertir en una de sus mejores amigas, quiero mostrarles este caso en el cual ustedes tenían oxígeno. Este caso, si están pudiendo ver, teníamos oxígeno con un número 17 que la acompañaba. En ese caso, el número 17 se refería a su masa atómica y se les pedía a ustedes identificar cuáles eran el número de protones, neutrones y electrones. Sabemos que la masa atómica nos da el número de Z, que sería el número de protones con carga positiva más el número de electrones. ¿De dónde yo puedo identificar el número Z de ese elemento con el cual yo estoy trabajando? Y ahí tenemos que ir a nuestra tabla periódica. Y buscamos el elemento oxígeno, ustedes pueden ver aquí, tiene un número atómico Z igual a 8. Entonces, ese valor 17, el valor de masa A, va a ser igual a 8 más N. Entonces, de esa manera yo puedo calcular el número de electrones, perdón, de neutrones. En donde encontré algunas dificultades cuando se calcula el número de electrones. Siempre recuerden que el número de electrones es igual al número de protones. Protones son los que tienen la carga positiva y electrones los que tienen carga negativa. Como los átomos y las moléculas tienen que estar eléctricamente neutros, a no ser que sean iones, y en este caso se les estará indicando iones de tal elemento, la suma de sus cargas positivas y negativas debería ser cero. Por eso que el número de protones es igual al número de electrones. Y ahí lo que en algunos casos encontré pequeños inconvenientes. Me ponían como número de electrones 17, no, electrones es el número de masa. Para este ejercicio, entonces el número total voy a escribir aquí en esta parte de arriba, protones es igual a 8, consecuentemente electrones es igual a 8 y neutrones es igual a 9, que lo obtuvimos del cálculo que está en la parte inferior. Entonces, de esta manera podemos identificar el número de partículas subatómicas que están presentes en este ejercicio. Entonces, me llamó la atención que hubo tal vez confusión con este ejercicio, entonces me interesó poder realizarlo con ustedes. No sé si tienen alguna consulta sobre algún ejercicio que no les quedó claro de las tareas que yo pude corregir. En general, buenos los resultados, los cálculos de números de átomos y también de números de moles presentes estaban bastante bien, pero ahora si hay algún momento de consultas sobre la tarea del contenido de la clase anterior, me gustaría escucharles o leerles en el chat antes de pasar a la clase del día de hoy. Bueno,
Iniciamos nuestra clase. Hoy vamos a hablar de propiedades físicas y químicas de los elementos dentro de la tabla. Para ello voy a seguir utilizando aquí la pizarra. Voy a añadir una nueva tabla para hacer algunas indicaciones en general. Hablamos la semana pasada de las tres clasificaciones o grandes clasificaciones que teníamos, sobre todo lo que estaba presente como características metálicas, los que tenían características metaloides y los que tenían características de no metal. Habíamos hablado de eso en la clase pasada. Eso hoy lo vamos a ir profundizando, conociendo cuáles son los subgrupos específicos que tenemos en la tabla periódica, y para eso me gustaría hacer un gráfico. Nosotros ya vimos que tenemos partículas subatómicas. Vamos a hacer un dibujo. Imaginemos que estos son neutrones. Vamos a adicionarle, la profe hizo un mal dibujo, lo siento. Vamos a adicionarle protones y el mismo número de protones vamos a tener de electrones. Ya sabemos por las últimas teorías atómicas que los electrones están en una nube alrededor de lo que conocemos como el núcleo, lo que se encuentra en la zona central del átomo. Pero algo importante que ayudó a construir lo que es nuestra tabla periódica es ir conociendo que estos electrones se ubican en órbitas, es decir, podemos identificar 7 capas que están rodeando al núcleo y en donde se ubican los electrones de acuerdo a la energía que tienen. O sea, no todos los electrones están de manera dispersa, sino que hay una ubicación electrónica de estos electrones, valga la redundancia, dentro de cada uno de estos átomos. A cada una de estas capas se le llama niveles. Hay 7 niveles y nuevamente cada nivel tiene subniveles que tienen formas geométricas distintas. Es así que tenemos un subnivel S que tiene una forma esférica, un subnivel P que tiene una forma parecida a dos globos unidos, el subnivel D que tiene una forma parecida a una flor. En cada uno de estos subniveles se pueden alojar 2 electrones o pueden estar presentes 2 electrones. Y la presencia de esos 2 electrones y su ubicación, es decir, si están en el subnivel S o en el subnivel P o en el subnivel D, los últimos electrones de cada elemento, lo que vamos a conocer como electrones de valencia, van a indicarnos a qué grupo pertenecen esos elementos en la tabla periódica. Entonces volvemos a nuestra tabla periódica. En esta tabla en particular no tenemos, esta es una tabla que se conoce como tabla muda, pero ustedes van a trabajar con una tabla en la cual a un costado les va a indicar cuál es el número de electrones en cada subnivel y también les va a indicar lo que se conocen como valores de valencia o valores de electrones que interactúan con otros electrones de otros elementos para dar origen a esos compuestos. Y es así que vamos a conocer cuáles son los principales grupos de elementos dentro de nuestra tabla. Y vamos a hacer un poco más extensa nuestra clasificación independientemente a que sea metal o no metal. Es así que a este primer grupo que estoy resaltando aquí, que arriba tiene el nombre de grupo 1, lo vamos a conocer como el grupo de los alcalinos. Los elementos alcalinos pertenecen a lo que conocemos como el grupo 1A.
es un grupo de elementos de carácter representativo. Todos los que están incluidos en el grupo A son elementos representativos. ¿Qué significa que los elementos son representativos? Significa que tienen sus electrones de valencia, aquellos electrones que interactúan en los orbitales S o P. Siempre los que son representativos van a tener sus valencias, sus electrones en S o P. El siguiente grupo que vamos a estar resaltando va a ser el que le sigue, el que está al ladito, y lo vamos a conocer como los alcalinos, pero alcalinos terros, o el grupo 2A. El otro grupo que es importante conocer dentro de nuestra tabla es el que lo vamos a señalar, es el último grupo, que se conoce como el grupo de los gases nobles. Estos son los elementos más estables en todo lo que es la superficie terrestre. De lo conocido hasta ahora son los gases nobles. Y todos los elementos del periodo, es decir, lo que se encuentra de manera horizontal, tienden a llegar al gas noble que está presente en su tabla, o sea, en su periodo. El otro grupo dentro de nuestra tabla que tenemos que conocer, lo voy a señalar ahora, es el que está anterior al grupo de los gases nobles. Y ese grupo lo vamos a conocer como el grupo de los halógenos. Y es el grupo que también se conoce como el grupo 7A. Ahí van a conocer a una famosa agrupación, que es la agrupación del flúor, cloro, bromo e iodo, que son de carácter bastante reactivo y muy electronegativos, actúan mucho como no metales. Y luego tenemos una clasificación importante a conocer, que es la que está en la zona del medio, que tienen características metálicas, pero que las vamos a identificar porque son elementos de transición. ¿Qué me indica que esos elementos que están en la zona media de mi tabla son de transición? Que tienen los electrones de valencia, los que reaccionan con otros elementos, en orbitales D o F. Entonces, esa es la diferencia entre los elementos representativos y los elementos que se encuentren en transición. Y luego ustedes ven esta casilla rosa más claro y luego la que es más fucsia, y pertenecen a una serie de metales que tienen características similares y por eso fueron agrupados como series. Y se conoce el de arriba como la serie de los lantánidos y el de abajo como la serie de los actínidos. Y son también elementos que se encuentran en transición. Es decir, tienen sus electrones de valencia en esos orbitales D o F. Bueno, esto le quería mostrar desde esta partecita. Ahora voy a hacer un cambio y voy a ir a la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿A lo que quieran preguntarme? Bueno, lo que estuvimos hablando hasta ahora, la tabla periódica, así como la vimos, fue construida considerando las propiedades de los elementos. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de eso. Ya hablamos de la clasificación de los elementos en la tabla periódica y vamos a hablar de sus características o propiedades, como la carga nuclear efectiva, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización
la afinidad electrónica y la electronegatividad. Hablamos ya de esta clasificación, el grupo de los gases nobles, y hablamos de que la gran mayoría de los elementos tiende a llegar al equilibrio asemejándose al gas noble que está en su periodo, es decir, a la ubicación de manera horizontal. Hablamos de los elementos representativos que tienen los últimos electrones en el orbital SOP, como también podemos visibilizar en esta tabla periódica. Estas características le otorgan a los elementos variaciones que se pueden dar en sus características físicas o en su comportamiento químico. Y los más importantes son los que nosotros estudiamos. El primero de ellos es lo que vamos a conocer como la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva se conoce como Z, pero no es lo mismo que el número atómico, siempre va acompañado de la palabra efecto o efectiva. Es la energía que necesita o que detecta un electrón cuando está en contacto con otro electrón y se produce un efecto repulsivo. Imaginémonos que los electrones, o tenemos dos electrones, ambos cargados negativamente. ¿Qué sucede cuando tengo dos elementos, ambos con carga negativa? Hay una repulsión. Vamos a considerar esa carga nuclear efectiva cuando analizamos en qué manera o en qué intensidad energética se repelen esos dos electrones. Y esta carga nuclear efectiva sobre todo es importante cuando hablamos de átomos que son polielectrónicos, es decir, que tienen más de un solo electrón. Y la gran mayoría, a excepción del hidrógeno, tienen más de un electrón. Entonces están constantemente repeliéndose unos a otros en esa nube en la cual se encuentran. Y esa repulsión hace que en determinados momentos se acerquen más o menos a los protones que se encuentran en el núcleo. Y de ahí vamos a conocer lo que se conoce como el efecto del apantallamiento. ¿Qué es o qué significa que un electrón se encuentre apantallado? Significa lo que vamos a ver en esta imagen. En la primera imagen vemos el núcleo en el medio con un valor más 2, lo que me indica que tiene 2 protones, y en la nube rodeándole 2 electrones. Para que yo pueda quitar el electrón o uno de estos 2 electrones, necesito una energía igual a 3,94 por 10 a la menos 18 joules. Esta es la energía que yo necesito para quitar a un electrón. Esta es la fuerza necesaria. Me queda, en consecuencia, un solo electrón en la nube, pero continúo teniendo 2 protones en el núcleo. Para que yo pueda extraer este segundo electrón, miren lo que ya necesito. Necesito 8,72 por 10 a la menos 18. Prácticamente necesito el doble, es más, un poco más del doble de la energía que necesité para extraer el primer electrón. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando estaban dos, ocurría un efecto de apantallamiento. Este primer electrón estaba apantallando al segundo y había un equilibrio eléctrico. En este segundo caso, como tengo mayor carga positiva, está atrayendo con mayor intensidad a mi electrón de carga negativa, entonces la energía que yo necesito utilizar para extraer a ese electrón y que quede desprendido de estos 2 protones que están en el núcleo es mayor. Entonces, eso es lo que yo voy a conocer como esa carga nuclear efectiva. Y el apantallamiento va a ser ese efecto que tiene un electrón sobre otro que hace que necesite menos energía para ser extraído y que la atracción del núcleo no sea tan intensa. Los electrones de valencia, lo que estábamos hablando, son aquellos electrones que se encuentran en el
último nivel de los orbitales de un elemento. Entonces les invito a ir revisando las tablas periódicas. Quienes lo tengan lo van a poder ver, que tienen al costadito como una columnita en donde podrán ir leyendo cuántos electrones están presentes en cada nivel, y los que están presentes en el último nivel son los que se conocen como electrones de valencia, los que van a poder reaccionar. Acá les puse dos ejemplos, el del calcio, que tiene un número atómico igual a 20, es decir, este es su número de protones y de electrones, y tiene en su último nivel 4 electrones. Perdón, 2 electrones. Perdón, mi mal. Tienen el último nivel, en el cuarto nivel, que es el número que está enfrente, 2 electrones en el orbital S porque es representativo. Y el otro ejemplo es el del oxígeno, que tiene un número atómico igual a 8 y tiene en el último nivel, que vemos que es el nivel 2, 2 en el subnivel S y 4 en el subnivel P. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia, que son los que van a estar interactuando cuando se formen otras combinaciones. Nosotros vamos a conocer estos electrones de valencia y vamos a trabajar con ellos en las combinaciones mirando la tabla. No es imprescindible que ustedes se sepan de memoria el número de valencia, porque eso lo consultan en cualquier momento con la tabla periódica. Pero sí es importante entender de dónde se utilizan estos valores como electrones de valencia. Entonces vemos que, o cuando hablamos de carga nuclear efectiva, aumentan de izquierda a derecha de mi tabla periódica. Como vemos, en este caso, este es un ejemplo del litio al neón, lo que sería el segundo periodo, mi segunda línea. Veo cómo va aumentando esa carga nuclear desde la izquierda hasta la derecha de mi tabla. O aquí también lo podemos ver, la forma en la cual va aumentando. Para los elementos representativos va aumentando de izquierda y derecha y de arriba hacia abajo en los grupos. Otra propiedad que tienen los elementos es lo que conocemos como el radio atómico. El tamaño de los átomos se determina en función a su radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es la mitad. Vemos aquí dos átomos unidos y vemos una línea trazada del núcleo o el centro de cada uno de ellos formando una recta. La mitad, el valor de la mitad de esta longitud es lo que se conoce como un radio atómico. Y nos está indicando cuál es el tamaño de un determinado elemento. El radio atómico va a ir aumentando del sentido contrario al que vimos anterior, va a aumentar de derecha a izquierda. De esta manera va a ir aumentando. Y también va a aumentar de la zona de arriba a la zona de abajo. En esta imagen ustedes pueden ver perfectamente, de acuerdo al tamaño que tiene cada una de las esferas, los tamaños de los radios atómicos de los elementos representativos. Normalmente trabajamos más con elementos representativos por su estabilidad en la química. Otra de las propiedades que va a ir variando es el radio iónico. ¿Qué diferencia hay entre el radio atómico y el radio iónico? Cuando hablamos del radio iónico vamos a estar hablando del radio de un catión o de un anión, es decir, de un ión que va a tener o carga positiva o carga negativa. Y hay un cambio de tamaño cuando un átomo pierde o gana electrones. Si un átomo forma un anión, es decir, gana un electrón, aumenta el tamaño de su radio. ¿Por qué? Porque su carga del núcleo se permanece constante, no varía el número de protones, pero como hay mayor número de electrones, hay mayor repulsión, entonces es más grande su nube electrónica de recubrimiento al núcleo, entonces aumenta su tamaño.
Y por otro lado, si se forma un cation, es decir, se pierde un electrón, el núcleo o los protones del núcleo tienen mayor fuerza para atraer a los electrones y en consecuencia se contrae el átomo y disminuye su tamaño. Entonces, es importante cómo influye la formación de un cation o de un anión con el tamaño que va a tener un determinado átomo. Si nosotros nos fijamos en estos ejemplos, yo tengo un elemento, nitrógeno, que ganó 3 electrones y un elemento flúor que ganó un electrón. ¿Cuál tiene mayor tamaño? Tiene mayor tamaño el que ha ganado 3 electrones porque esos 3 electrones que ganó generan mayor repulsión en la nube y aumentan su tamaño. Si veo el segundo ejemplo, magnesio con pérdida de 2 electrones y calcio con pérdida de 2 electrones, en ese caso ambos tienen el mismo tamaño porque ambos perdieron 2 electrones. Y en el caso del hierro que ha perdido 2 y el hierro que ha perdido 3, tiene mayor tamaño el que ha perdido 2. ¿Por qué? Porque el que perdió 3 tiene mayor intensidad en el núcleo y los protones cargados de manera positiva están atrayendo más a los electrones. Esa es la forma en la cual vamos a estar razonando para interpretar el radio iónico de un cation o de un anión. Otra propiedad que tienen los elementos químicos, y sobre todo una propiedad química, es la energía de ionización. La energía de ionización se determina desde su configuración electrónica, desde la ubicación que tienen los electrones dentro de esa nube. Y vamos a entender a la energía de ionización como aquella energía mínima que se necesita para extraer el electrón de un átomo en su estado gaseoso. O sea, es muy importante que estamos hablando de la extracción de átomos, de la extracción de electrones que se encuentran en estado gaseoso. Entonces es importante saber que cuanto mayor es la energía de ionización, es más difícil desprender un electrón. Necesito mayor energía para poder extraerlo del átomo. Y muy parecido a la carga nuclear efectiva, cuanto más voy extrayendo electrones, se vuelve más difícil extraer un segundo o un tercero porque el núcleo atrae con mayor intensidad a los electrones que lo rodean. ¿Cómo se distribuye o cómo varía esta energía de ionización en la tabla periódica? Crece de izquierda a derecha del grupo 1A al 8A y también crece de abajo para arriba, crece del periodo 7 al periodo 1. De esa manera se comporta la energía de ionización, lo cual me indica que me será mucho más difícil extraer un electrón del litio que se encuentra en el 2A que extraer un electrón del cesio que se encuentra en el 6A. O me indica que va a ser mucho más difícil extraer un electrón del flúor que está en el 7A que extraerlo del litio que está en el 1A. Esto es importante ir revisando la tabla periódica para ir conociendo a los elementos. Otra de las características es la afinidad electrónica, que se refiere a la capacidad que tiene un elemento de aceptar uno o más electrones. Entonces, cuando un elemento puede aceptar un electrón, decimos que tiene mayor afinidad electrónica y acepta electrones para formar aniones. Entonces, en este gráfico que están viendo en la parte inferior, podemos ver que la afinidad electrónica se mueve de izquierda a derecha, son más afines electrónicamente los no metales, si vemos desde el punto de vista de los periodos, y desde el grupo o desde los grupos va de abajo hacia
arriba. Estos valores de afinidad electrónica se expresan en valores de energía. Normalmente en la química utilizamos el valor de kilojoule por mol. Aquí vemos en esta tabla cuáles son los valores de afinidades electrónicas de algunos elementos representativos, justamente para poder ir viendo cómo varían a lo largo de los periodos y de los grupos. Ven que la afinidad electrónica del flúor es 328 kJ versus la del litio, que son 60 kJ por mol. Otra de las propiedades químicas de los elementos es la electronegatividad. La electronegatividad es esa tendencia que tiene un átomo a atraer electrones hacia sí, incluso cuando está combinado químicamente con otro elemento. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a electronegatividad, estamos hablando de aquellos elementos que suelen ganar electrones para formar anillos. Y los que tienen valores bajos de electronegatividad más bien suelen perder electrones para formar cationes. Si nos fijamos en la tabla periódica, la electronegatividad va a aumentar desde la izquierda a la derecha. Los no metales son más electronegativos y va a disminuir de arriba hacia abajo o va a aumentar de abajo hacia arriba. De esta manera estuvimos dialogando sobre estas propiedades químicas y físicas que se dan en los diferentes elementos y a raíz de los cuales fueron clasificados en la tabla periódica. Entonces, hasta aquí hay alguna consulta, algo que quieran preguntar. Bueno, voy a cambiar la presentación porque ahora quiero hacerles un último resumencito en mi pizarra que se refiere o que está directamente vinculado con estas características de las cuales estuvimos hablando y son los enlaces. No sé si llegaron a ver, pero están invitados a ver el videito que está alojado en nuestro Classroom y que tiene que ver con los enlaces. Estas propiedades de las cuales estuvimos hablando inciden directamente en el hecho de que estos elementos puedan unirse unos con otros. Y eso lo vamos a estudiar justamente a partir de la próxima clase, donde ya vamos a estudiar combinaciones químicas. Cuando hablamos de enlaces químicos, hay tres enlaces que se pueden formar en la química. Los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Los enlaces iónicos se forman entre un metal. Normalmente al metal le vamos a escribir con una M, con una M mayúscula. Déjenme volver a mi pizarroncito. La M mayúscula me va a indicar que soy el ser zurda, a veces complica un poco usarla. Estoy ante un metal que se va a unir con un no metal que vamos a expresar con una N pequeña, una N minúscula con la M mayúscula. De esta manera entonces vamos a expresarle a un no metal. Tomemos un ejemplo: sodio metálico, carga positiva, forma fácilmente cationes, el cual se va a combinar con el cloro, que
tiene un carácter no metal y normalmente forma aniones con carga negativa. Como tienen diferencia de carga entre ellos dos, se va a formar lo que vamos a llamar una atracción electrostática. Una atracción eléctrica. Y lo que normalmente va a ocurrir es que el sodio va a ceder el electrón que tiene al cloro, que tiene 7 electrones reactivos. Se lo pueden chequear luego con la tabla periódica. Lo va a ceder y en una atracción electrostática esto va a formar un enlace iónico. Otro enlace que se da bastante en el mundo químico se da entre un no metal y otro no metal. En estos casos no va a existir una atracción eléctrica o electrostática porque ambos tienen. Veremos el caso del cloro, que es una molécula diatómica, tiene carga negativa, se combinará con otro cloro que también tiene carga negativa. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso ocurre un compartir. Habíamos visto que el cloro tiene 7 electrones de valencia, son 7 los que reaccionan, y para que un átomo llegue al equilibrio busca siempre tener 8 electrones en su última capa. Entonces escribimos acá en esta parte inferior, equilibrio para el átomo de un elemento es buscar 8 electrones en su última. Bueno, ¿qué hará el cloro? El cloro tiene 7, el otro tiene 7, no se pueden quitar electrones entre sí porque están ambos cargados negativamente. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, ocurre un compartir. Esos dos electrones quedan unidos y van a formar lo que vamos a llamar enlace covalente. Y en este caso se formará una molécula diatómica formada por dos átomos de un solo elemento, conocida como Cl2, que es como se encuentra el cloro de manera natural en nuestro ambiente. Otra de las combinaciones, otro de los enlaces que se puede dar en el mundo de la química es lo que vamos a conocer como enlaces metálicos. Los enlaces metálicos, vemos el caso del sodio, que tienen carga positiva, no se forman enlaces entre sí, sino uniones o permanecen cercanos estos átomos de los elementos para de esa manera permanecer estables en la naturaleza. Estas son uniones o enlaces que se dan bastante estables cuando tenemos solamente presencia de metales en el medio. Cuando empieza a aparecer un no metal, van a empezar a reaccionar con ellos para dar origen a los enlaces iónicos. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, estas propiedades. Hasta esta clase estamos cerrando un poquitito los contenidos que son más de carácter teórico. La próxima clase estaremos hablando de combinaciones. Les pediría a todos, por favor, que puedan ir viendo los videos que están subiendo al Classroom y que para la próxima clase tengan su tabla periódica
para poder ir trabajando con ellos. Yo les voy a subir en la semana también una tabla de valencias que es bastante fácil de utilizar, sobre todo de los elementos de mayor reactividad que son los que utilizamos cuando hacemos los cálculos de referencia en química. Pero la tabla periódica alberga estos valores de valencia en ella. Entonces, ustedes tienen su tabla y al ir explorándola, ahí podrán encontrar los números de valencia que normalmente están en la zona media, debajo de el símbolo del elemento que indica. Entonces, en estos días, por favor, vayan revisando sus tablas periódicas. Cierro entonces temporalmente mi micrófono. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quiera preguntar o que quiera escribir en el chat? Sin ningún inconveniente lo podemos ir resolviendo o hablando. Igual me escriben en el chat que yo leo. No hay consultas para. Bueno, espero entonces que puedan completar esta semana. Tienen una tareita de retroalimentación que es un formulario. La vez pasada tuvieron una resolución de ejercicio. Entonces están todos invitados a realizar el formulario. Cualquier duda o consulta pueden escribir en el Classroom. Ahí pueden dejar consultas o dudas, igual pueden escribirme un correo electrónico o en la tarea misma, pueden realizar consultas. Espero haber aclarado lo que me llamó la atención. No sé si hay algún caso entre ustedes, pero importante calcular el número correcto de protones, electrones y neutrones. Igual esto va a quedar grabado para que los compañeros también lo puedan ver después cuando así dispongan de tiempo. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias por la comprensión hasta que terminó el eco. Y nos encontramos virtualmente cuando lo necesiten en nuestro Classroom y de manera sincrónica el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias a vos, profe. Gracias.